Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones tan diversas y también por abordar la exposición desde distintos caminos que muchas veces nos llevan al mismo punto, como mencionaba Estela. Si os parece bien, voy a lanzar un par de preguntas generales, no se dirigen a ninguno o a todos, para que contestéis libremente, y a continuación daremos paso al público por si alguno de vosotros quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta a los compañeros invitados hoy al Museu Tàpies. Bueno, la primera pregunta que tenía por aquí es ¿qué pasa cuando juxtaponemos tres registros como son el primitivismo, psicoanálisis y cultura popular sin jerarquías, como se plantea en este simposio, y qué nuevo mapa de influencias y de tensiones emerge cuando hacemos compilar estos tres grandes conceptos sin jerarquía? Yo creo que es una pregunta muy interesante y el primer planteo es una cuestión metodológica. Es decir, efectivamente, como tú dices, se superponen distintos ámbitos de visión, pero lo que nos están diciendo, y quizás esto sea una obviedad, es que todos los fenómenos están multicausados. Y cuando yo hablaba del artista chamán, estaba pensando en también lo que Andrea había comentado del artista medium dentro del contexto occidental, porque el chamán, visto desde esta perspectiva mediúmnica, es también un individuo capaz de referirse a las fuerzas del más allá y hacerlas participar y actuar dentro del mundo de los humanos, ¿no? Es decir, que yo creo que estas distintas aproximaciones en realidad lo que hacen es multiplicar las posibilidades de interpretación de lo que en Tàpies, en esta primera época, es una especie de caleidoscopio. Es decir, hay muchísimos significados. Yo sí puedo añadir, bueno, a mí la verdad es que también viendo la exposición, no sé, no me dio la sensación que hubiera tanto una jerarquía, sino que realmente había distintas apropiaciones, ¿no?, de esta clase de conceptos, tanto del arte primitivo, pero también de formas de entender el psicoanálisis o el inconsciente, o tipos de espiritualidad, o lo que hablaba antes del automatismo, y que muchas veces a veces tenemos más en cuenta lo que nos ha llegado a través de los libros que no a través de las prácticas que podemos llamar populares, pero que al final eran prácticas cotidianas, ¿no? O sea, interpretaciones que se hacían a nivel social y que formaban parte de un contexto que tal vez no siempre estaba ligado a lo que podemos llamar una alta cultura, sino al día a día. Entonces, es verdad que para mí no lo había pensado tanto en una cuestión de jerarquía, sino que ya una mezcla que estaba en el contexto o en el ambiente. Sí, es una cuestión obviamente muy interesante y al mismo tiempo muy difícil de contestar de manera definitiva, porque efectivamente por una cuestión de métodos, y somos los tres investigadores que vienen desde perspectivas distintas, tenemos maneras de trabajar distintas, y es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque son métodos distintos y también preguntas distintas. Si tratamos de entender lo que es específico de un artista o todo lo contrario, que lo hace en realidad hijo de su época y quizás parece mucho menos original, porque simplemente muchas de las cosas que estaban allí son cosas que él humectaba a través de un humus familiar o cultural o social, o por otro lado es algo mucho más contestatario de lo que nos parecía a primer nivel, porque vemos un uso muy
singular o muy distinto de uso que hacen, por ejemplo, los surrealistas. Así que creo que depende mucho de lo que queremos subrayar. Si queremos subrayar unas tendencias de alguna época o subrayar más bien apropiaciones muy distintas. Creo que uno de los temas muy interesantes, en qué sentido Tapies y quizás sus amigos se destacan de un surrealismo de la ortodoxia surrealista bretoniana, por ejemplo, y también de otro uso, de otro primitivismo. Y me parece interesante, aprendí muchísimas cosas en vuestras dos ponencias, y también me hacía pensar que el mismo Tapies luego reconfigura y recategoriza estas cosas de manera distinta en entrevistas tardías de los años 70, 80, cuando dice que él reintroduce jerarquías en un cierto sentido. Dice, esto sí, esto no, Breton sí, pero otro surrealista no. Y por ejemplo dice L'Art Magique, para tomar solo este ejemplo, ¿no?, del libro de Breton, no le gusta para nada, y sería interesante saber por qué el primitivismo, por lo menos del L'Art Magique, no le convence, y me parece que hay también una conciencia muy fuerte de que a pesar de esta apertura total a formas no occidentales de figuración, digamos, también hay usos distintos de lo que quiere decir una imagen, y cuando dice el arte africano, yo estaba tan acostumbrado a este arte africano, al arte del primitivismo, y me doy cuenta que lo que yo conocía que venía de África es terriblemente aburrido, porque siempre lo mismo, es casi formularios, son formas antropomorfas, rasgos, rostros, etc. Y no hay nada de poético, dice en una entrevista. Y eso fue el malentendido de Breton, que ha pensado poder conectar todo esto sin entender que son efectivamente objetos de poder, que son objetos que tienen una función. Y ahí estamos al opuesto de toda concepción occidental de una autonomía del arte. No son objetos que interesan en sí mismo, en su configuración, pueden tener una calidad estética, pero son objetos que producen efectos. Y creo que ahí tenemos una tensión que es la tensión de todas las vanguardias. El sentido de la vanguardia es producir un cambio societal, o al contrario, pensar en contra de la sociedad. Y me parece que Tapies, por lo que me parece haber entendido, él mismo no quiere ser rubricado materialista, porque obviamente si no estaría demasiado mal, pero tampoco espiritualista por otro lado, y esta ambigüedad permanente me parece ser algo bastante característico de su rechazo de cualquier forma de identificación definitiva que matarían, en cierto sentido, esas fuerzas que él quiere movilizar, ¿no? Sí, no, y yo creo que una de las cuestiones interesantes que plantea, siguiendo lo que tú decías de los objetos, o la reflexión sobre los objetos de poder, es la figura del artista como chamán, que en esta primera época está simplemente esbozada, mencionada, pero que en la carrera posterior de Tapies creo que sí tiene una presencia importante, ¿no? El arte como sanador. No olvidemos que el chamán es fundamentalmente un sanador, un individuo que mediante los rituales y el llamado de las fuerzas trascendentes consigue cambiar realidades personales, individuales, en la enfermedad o sociales. Y en este sentido, Tapies yo creo que sintoniza también con Beuys en este aspecto, ¿no? El artista, a través de su obra, que no tiene que ser figurativa, que no tiene que ser representativa, que no tiene que ser cuestionadora en un sentido elemental,
es capaz, por esta especie de fuerza eléctrica que él ya mencionaba en los objetos de poder, de producir un efecto en el individuo y en la sociedad. Y luego, por mi parte, para cerrar, la otra cuestión que quería compartir sería cómo podemos aplicar los debates de hoy en torno a temas como los que hemos abordado, materialidad, espiritualidad, primitivismo, cultura popular, en la construcción de imágenes colectivas futuras que sean más diversas, más autocríticas y más compartidas. Quizás tenemos que incluir para el público. ¿Alguien tiene una respuesta? Sí, si no lo dejamos para más tarde. Paso el micrófono por aquí por si alguien quiere compartir. Sí. No hace falta responder la pregunta, ¿eh? No, simplemente así de traslado. Sí. Pero en todo caso, si claro, yo no he participado en las sesiones y no me queda clara la cuestión que has formulado. Me parece que, bueno, podríamos hablar mucho en general, pero puntualmente, ¿a qué elementos? O sea, aquí está los tres, las perspectivas están claras como cualquier obra de arte hay confluencia, ¿no? Y en cualquier momento también, ese es el papel del artista. Y entonces, sí, esto es básico, una perspectiva del arte que no es unívoca, sino que por lo general está diciendo una cosa, pero con perspectivas diferentes. Pero no entendí el objetivo de la cuestión. Bueno, la pregunta sería a modo de cierre en relación con lo que comentábamos al inicio del simposio, en el que poníamos el foco en esa voluntad de repensar el legado tapiano en clave presente y abordar también algunas cuestiones que nos interpelan hoy. Entonces, aprovechando los temas que se planteaban en el simposio y conectándolos con la exposición, hacía una pregunta para pensar en las imágenes como colectivo que construimos de forma conjunta, de una forma más abierta, más plural, más comunitaria, más autocrítica. Sí, y vamos por ahí. En el texto que mencionó Emmanuel de Heidegger sobre Chillida, él habla del vacío, que fue su último momento, ¿no? Y habla del vacío como un lugar, donde el vacío se hace lugar, ¿no? Y ahí hay una posibilidad, ¿no? Potencia poética. Luego en otra autora, Julian Reverstich, vi como una potencia instalativa, ¿no? Como ese vacío, en tu caso era como una potencia de la imaginación, se convierte también en una posibilidad de hacer comunidad, ¿no? O sea que esa fuerza vía entre el vacío y la potencia de hacer comunidad pueda venir un poco a atender a tu pregunta. ¿Alguna aportación es? Sí, una pregunta. Gracias. La pregunta sería para Andrea, por curiosidad. Me parece muy interesante el vínculo que has hecho con toda la tradición espiritista y las corrientes más de izquierda. Se ven, obviamente, por oposición quizá a la Iglesia Católica, pero como luego esto genera un socialismo, etc. Y también vinculando con Tarde, su primer viaje a París, ¿no? Como igual lee a Jung que lee a Marx, ¿no? También buscando esa transformación social. Entonces, te quería preguntar si, por ejemplo, en el caso de Madame Blavatsky, que fue imprescindible para todo el pensamiento mágico surrealista, ¿no? También filósofa del XIX y demás, quien ya conlleva una transformación social, ¿no? Que es más la estructura, con todo el tema de las razas, etcétera. Hay influencia de ella en lo que es, por lo que tú has estudiado, en estos grupos catalanes, tanto de vanguardia como ya en los años 50.
de esta o sea, conciencia de la transformación social y política, quiero decir, vinculando. Sí, porque al final también espiritismo, teosofía compartían, ¿no? O sea, las creencias en la reencarnación, entonces compartían muchos idearios teóricos, espirituales, y también a nivel práctico muchos centros espiritistas pues compartían espacio pues con grupos anarquistas, grupos de teósofos, masones. Entonces yo creo que se generaba un caldo de cultivo donde de alguna forma no había, o sea, había distinciones, pero había sí una comunidad, ¿no? Que estaba, digamos, bueno, creando iniciativas, acciones como podía ser pues excursiones de tipo naturalista o viajes, en fin, no sé, por Collserola se hacían muchas actividades de este tipo en comunidad, en conjunto. No sé hasta qué punto en el colectivo de Dawalser la teosofía llegó o no, porque la verdad es que yo siempre he estado estudiando más hasta la guerra civil, ¿no? Entonces el periodo más franquismo pues no lo conozco muy bien, pero sí, yo creo que sería una posibilidad, ¿no? Que todavía no estuviera esa influencia. Y para responder un poco, bueno, no es una respuesta a una pregunta, pero sí que a mí lo que me ha gustado de la exposición La imaginación del Món es que me parecía un poco como un caleidoscopio, ¿no? Entonces me gustaron mucho la contraposición entre las vitrinas con todos estos objetos que sí, podemos decir que vienen de la cultura popular, pero bueno, como la cultura del día a día, ¿no? Las novelas policíacas, junto con las revistas que hacía Dawalser, con imágenes de cromos de la historia natural y al mismo tiempo pues las pinturas de este primer Tapias. Entonces, para mí eso generaba como una imagen, sí, muy caleidoscopia, que también tal vez es un poco las imágenes que tenemos ahora, que son muchas al mismo tiempo y muy distintas y que nos vienen de canales también muy distintas, ¿no? Desde, digamos, pues eso, redes sociales a los periódicos que podemos estar consultando, a cosas que nos pueden estar mandando a través del teléfono. Entonces, toda esta idea del caleidoscopio es un poco la que a mí me ha quedado de mi experiencia, ¿no? Como visitante. Quería decir respecto a la pregunta de Inma a Andrea, que más que la parte espiritual, la influencia que tuvieron Tapies al principio, en los años 48 al 50, de cambio social y político, fue a partir de conocer a João Cabral de Melo, el poeta brasilero, que estaba aquí como cónsul del Brasil y pertenecía al Partido Comunista de Brasil. Entonces él influyó mucho sobre Tapies y sobre Joan Brossa y dio lugar a la primera poesía social de Brossa, donde habla de la silla, por ejemplo, que Tapies quería influir en los niños también, ¿no? En esa mirada de lo cotidiano, del objeto. Brossa la sacó a partir de João Cabral, ¿vale? Y después de lo que tú decías de si la teosofía o no estaba con el grupo de Dawalser, en principio no lo sé, pero en la revista Brossa escribió los oráculos de Tapies, oráculos de Cuixart, y el pintor Salvador Aulestia, que también podríamos decir que era un personaje visionario, también escribió sobre las manos de estos pintores y hizo también una especie de biografía futura de Tapies, de Brossa y de Cuixart a partir de la lectura de estas manos, que puede que no sé, es una manera también de acercarse al extra natural, ¿no? Pero sí, en este caso es que aquí ya entramos también en otras cuestiones, ¿no? Que por ejemplo, Manuel también ha hablado de una visión del arte occidental, ¿no? Quizás decolonizar el pensamiento también pasa por entender cómo jugaba
que relaciona ahí con la imagen, la imaginación y cómo se también puede encarnarse desde la materia, desde otro lugar, intentando como sintetizar. Me interesó pensadoras, en este caso mujeres, ¿no? Como puede ser, incidía en Blavatsky, porque obviamente ha sido borrada y es del siglo XIX. Obviamente aquí por la dictadura todo esto queda muy cortado, pero hay una raíz, o sea, se recoge, o sea, el pensamiento surrealista, especialmente si hablamos pues de Remedios Varo, que también es catalana, sí, u otras, ¿no? Sí que nutre de ahí. Y en Latinoamérica, al vivir otro periodo, por ejemplo en México, ¿no? Sí que hay una continuidad y se tiene muy presente todo esto, pero desde esta voluntad de transformación social y política, ¿no? Que también es interesante y que encarna la materia. Y hay muchos artistas que trabajan nuevas materialidades desde ahí, ¿no? A la hora de imaginar, bueno, el objeto ya es transgresor porque va más allá de lo que tenemos matéricamente, visualmente, sino que el cambio está, como dijimos después, puede ser el corte de Fontana, incluso ahora ya estoy en otro lugar, pero me interesaba el tema de Blavatsky porque siendo mujer y desde el 19 y desde la teosofía sí que habla de una transformación social y enraizada desde la materia. Cuando ella habla de las 7 razas raíces, hoy han aparecido raíces en varias de vuestras imágenes, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba por la unión de magia e historia, seguramente. Y hay un materialismo también en Marx, quiero decir que hay un punto ahí que gira, no necesitaría falta otra sesión, pero... Y si puedo conectarme a eso, me parece que estamos tratando de entender esta herencia, ¿no? Lo que nos dice hoy y por eso la propuesta parece tan paradójica de un enfoque en el primer tapiz que cronológicamente, pero también en términos de contenido, parece el más lejano de nosotros y empezar por ahí, ¿no? Y preguntarnos qué es lo que nos puede decir hoy. Obviamente lo fascinante es que allí en esos años ya está planteado el conflicto, que es el conflicto que tenemos hoy todavía. Esta ampliación de la mirada quiere decir, es una inclusión en el sentido que quedamos centrados en el mismo punto y abrimos simplemente el círculo y dejamos acercarse posiciones no occidentales, no europeas, o es un real desplazamiento de la mirada, un desplazamiento de la perspectiva. Lo que quiero decir es que muchas de las posiciones que tú evocabas, ¿no? son posiciones que creen en algo como una filosofía perennis, arquetipos, algo que queda allí en una eternidad, formas que nos permiten transformar, pero que nunca se transforman. Y Jung obviamente es una posición así. Hay algo como formas universales que se repiten en todas civilizaciones, en toda época, y para transformarnos nos tenemos que acercar de esas formas eternas. Y creo que lo interesante sería qué otro pensamiento encontramos en estas varias tradiciones que ustedes estaban planteando, que son tradiciones que piensan una formans, pero también una formans transformans que ella misma cambia, que tiene un índice de historicidad y que no nos remite a esa forma de eternalismo que encontramos en muchas de esas tradiciones espirituales y que son fatales, porque no son tradiciones que permiten pensar algo como una transformación histórica, unas prácticas materialistas de transformación, o sea, y me parece que ahí siempre vemos varios conflictos en aquellos años que son conflictos que vemos hoy también. ¿Qué es el medio? ¿Qué es el medium? ¿De qué medium hablamos? Si hablamos de un medium en su especificidad que tomamos en serio que esos recursos no son infinitos, que tienen
origen, tiene un lugar, nos llegan, son materias carbónicas, es madera, es petróleo, ¿por dónde vienen estos materiales? Toda esa cuestión ecocrítica tan fundamental en un cierto sentido me parece que tal vez nos permite acceder a este tipo de conciencia, pero también otra tradición del medium que tú nos reconstruiste tan bien, que es un medium que no interesa en sí mismo, es un medium que simplemente nos permite acceder a otra dimensión. Y creo que la dimensión feminista está ahí. O sea, sí, no es casual que todos esos mediums son femeninos porque no importan en sí mismos, ¿no? Son portavoz, actualizan un espíritu, un espectro de otro tiempo, de otro lugar, que se actualiza, pero son medios transparentes que no cuentan en sí mismos. Y creo que ahí nos tenemos que preguntar qué tipo de pensamiento de los medios queremos tener. Un medio que se oponga a la idea de un simple faire valoir, se dice en francés, para actualizar la voz, la presencia, la representación, y por otro lado el objeto que es simplemente venerado como un fetiche en sí mismo, fetiche en el sentido colonialista del término, ¿no? Y creo que ahí estamos, o sea, pensar esta transitoriedad de algo que no se reduce, no se agota en el simple estar ahí, y tampoco nos remite a un símbolo de una forma eterna que queda en un cielo etéreo, ¿no? Eso por lo menos fue una cosa que se me planteó de manera muy clara, que allí en estos años ya 40, 50, ¿qué surrealismo, qué espiritualismo, qué psicoanálisis, ¿no? Y ya tiene que elegir, porque hay un Breton que está lidiando con Bataille, que no está de acuerdo con su visión de y Jung con Adler, y Blavatsky con la gente ahí en Madras en la India, con otras. O sea, es interesante que son juegos de poder, que son juegos de interpretación, no es un caleidoscopio pacífico, ¿no? Pues si os parece bien lo dejaremos aquí por hoy. Son casi las 9. Mañana seguimos otra vez aquí a las 6. Gracias a todos. Sabemos que es un poco tarde. Nos vemos mañana. Gracias.